Directo Marca Valencia. Noel Rodillas. Tío sin poder de crecimiento. Saludos, ¿qué tal a todos? Y muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Directo Marca Valencia. Como siempre, en nuestro horario veraniego estaremos con todos vosotros y con todas vosotras hasta las 2 de la tarde para actualizaros e informaros de todo nuestro deporte, el deporte valenciano, aquí en Radio Marca. Nos podéis sintonizar a través de la 98.7 del dial, en radiomarca.com, en la pestañita de Valencia, por ejemplo, si seguís disfrutando de los últimos días de vacaciones, por ejemplo, si estáis aún en la playa, y si no nos podéis escuchar en directo y lo queréis hacer, por ejemplo, mientras estáis entrenando para el Maratón de Valencia del próximo 7 de diciembre, bueno, pues lo podéis hacer a través de iVoox y en todas nuestras redes sociales. Menudo viernes nos espera. Menudo viernes de fútbol, día completito el que nos espera para los dos equipos de la capital del Turia, con ese doble compromiso que a partir de las 7:30 de la tarde, en primer turno, tendrá el Levante en el Martínez Valero ante el Elche, en ese primer derbi de la Comunitat Valenciana de esta temporada 25-26. La realidad es que la Liga parla Valencià, y con el segundo turno, el que tendremos a partir de las 9:30 de la noche en el estadio de Mestalla, entre el Valencia y el Getafe de Bordalás, que llega a la Avenida de Suecia, bueno, pues en la parte alta de la clasificación, con esos 6 de 6. Aunque eso sí, con el mercado de fichajes que lo está eclipsando prácticamente todo a lo que deportivamente se refiere, porque los de Corberán, aunque da la sensación de que está en un segundo plano, buscará la primera victoria de la temporada y da la sensación de que no pasa nada. Con tan solo un punto de 6, con el empate ante la Real Sociedad y la derrota de la pasada semana ante Osasuna, no hay duda sobre el técnico de Cheste, o al menos esa es la sensación. Aunque es cierto que si esta noche el Valencia no gana en casa, en Mestalla, antes del parón de selecciones, pues bueno, podría generar una cierta incomodidad. La sensación de que el Valencia no sume puntos fáciles en Mestalla, o que no sume con mayor frecuencia lejos de su feudo, se ha convertido en una tónica habitual de la vida deportiva del club, y no debería ser así. Probablemente aquello del foco en saber si finalmente vendrá Sadik o no, o otro nombre propio, como ayer perfectamente esquivó el propio Carlos Corberán el nombre cuando se le preguntó en rueda de prensa, está tapando que este Valencia ya no se parece tanto al explosivo equipo de Corberán que disfrutamos, y de qué manera, desde el pasado mes de enero, que incluso nos ilusionó por días en que Europa podría volver a la ciudad del Turia. Esta noche el equipo tendrá una nueva oportunidad de motivar al aficionado Che, con la baja por sanción de Gaya y la ausencia de Almeida y Ugrinic por lesión. Buscarán, insisto, los primeros 3 puntos del campeonato, y te lo contaremos evidentemente todo a partir de las 9:30 de la noche en tiempo de marcador de Radio Marca. Y también lo analizaremos todo en un ratito con nuestra grandísima compañera Paula Lerín de la Agencia F. Paralelamente a todo lo que es deportivo, ayer el club hizo oficial el fichaje de Ramazzani, que llega cedido del Leeds United sin opción de compra. Carlos Corberán quería que estuviera para el partido ante el Getafe, y a esta hora ya podemos confirmar que el jugador ha sido inscrito en la Liga. Por lo tanto, Carlos Corberán podrá alinearlo esta noche ante el Getafe. En un ratito charlaremos con Luco para que nos cuente toda, absolutamente toda la última hora, enfocado en el mercado, enfocado en esas, vamos a llamarlo así, la perspectiva de estos últimos 3-4 días de mercado, focalizando el punto en Sadik, porque desde luego es que las últimas horas están que arden. Pero antes del partido del Valencia, 2 horas antes de este encuentro, el Levante buscará estrenar su casillero
y lo hará en el primer derbi de la Comunitat Valenciana de esta temporada. A partir de las 7:30 de la tarde en el Martínez Valero ante el Elche Club de Fútbol, que llega con la flechita hacia arriba. Empató la primera fecha ante el Betis, lo hizo la semana pasada ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, y la realidad es que llega con unas sensaciones muy pero que muy buenas. Es cierto que este partido también viene eclipsado por el nombre propio del día a día del Levante de estos últimos días, que es el de Carlos Álvarez y el futuro de la estrella del equipo. Ayer escuchamos a Calero decirlo muy claro, que él hará todo lo posible para que el jugador sevillano se quede en Orriols, pero que evidentemente no está en sus manos. También apuntó que el jugador está muy concentrado, que está trabajando al 100%, y veremos qué es lo que ocurre, porque uno de los condicionantes de la oferta que realizó el Benfica al Levante era estar en Champions, y el Benfica ya está en Champions. Era un condicionante muy importante para que la cantidad que pudieran ofrecerle al Levante, el equipo luso podría subir un poquito más. Bueno, pues el Benfica juega esta competición. Lo que podemos contar, y hemos contado en estos últimos días, es que el Levante solo aceptaría una salida de Carlos Álvarez si recibe una oferta de 20 millones fijos. Veremos si el Benfica estaría dispuesto a subir a esa oferta. No hay que olvidar que el jugador tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Lo más importante de todo, la actualidad del día de hoy, es que el jugador está disponible y se podrá enfrentar sin problemas al equipo de Sarabia. En el plano deportivo, el Levante ha viajado a la ciudad ilicitana con 4 bajas, la de Maturro, la de Arriaga, Alfonso, Pastor y Colla, que conocimos ayer en la rueda de prensa, que no fue solo un golpe, que el jugador se ha perdido los 2 primeros partidos de Liga, pero no por un golpe, sino porque el golpe que recibió, lo recibió en un punto donde previamente tenía un esguince, y que ayer el propio Calero confirmó que estará disponible para tras el parón de selecciones. Veremos qué es lo que ocurre en estas dos, en esta semana y media, antes de que llegue esa cuarta jornada de Liga. Al igual que, por ejemplo, Arriaga, que es otro jugador que está lesionado, hay parón de selecciones, y de momento ayer Calero apuntó que el jugador va a quedarse trabajando en Valencia, no va a viajar con su selección, porque evidentemente dificultaría su recuperación. Lo comentaremos todo con nuestro compañero de Superdeporte, Rafa Esteve. Y en baloncesto, hoy vamos a charlar sobre la pelota naranja, sobre baloncesto. Esta semana la realidad es que la actualidad deportiva en la ciudad de Valencia, tanto Valencia Club de Fútbol como Levante Unión Deportiva, ha eclipsado absolutamente todo. Evidentemente porque ahora mismo aún no ha arrancado la competición, pero el debut de ayer de la selección española, el terrible debut de la selección española que cayó ante Georgia 83-69, la realidad es que apunta a que no ha podido empezar de peor forma la selección de Scariolo en este europeo. Y es que complica y de qué manera el camino de España en este Eurobásquet. La nota positiva, porque a mí en este caso me gusta ver el vaso medio lleno, es que es una selección plagada de jugadores de Valencia Basket. Y esto siempre es positivo. De hecho, me atrevería a decir que es la selección taroncha, porque siempre es un lujazo ver cómo jugadores del equipo taroncha están en la selección. Siempre es positivo. Es probablemente un sinónimo de que en Valencia las cosas se están haciendo bien, y que la selección española hable valenciano es muy positivo. También analizaremos la Italia de Darius Thompson, que cayó también ayer ante Grecia en ese debut de este Eurobásquet. Lo analizaremos evidentemente todo con el experto en el balón naranja. Venga, que llegamos tarde, ya son la 1:10 de la tarde, con el fantástico trabajo de Pascual Zamora, los mandos técnicos, con Javi Lázaro y Luis Cortés en la redacción.
hasta las 2. Como siempre, esto es Directo Marca Valencia. ¿Qué otra cosa puede hacerse aquí? Aparte de leer y tomar otro gin. Me estoy calando y me duelen los huesos. He sacado mantas. Es la 1:10 de la tarde y evidentemente, como hemos dicho al inicio del programa, es un viernes que viene cargadito de absolutamente de todo, porque el Valencia se enfrenta en esta tercera jornada a partir de las 9:30 de la noche ante el Getafe de Bordalás, que llega en un momento de forma pero espectacular. La realidad es que llega en un momento de forma impresionante, a pesar de todo lo que le está ocurriendo al equipo azulón en la cuestión del mercado de fichajes y el tema de Uche, que ha vuelto, da la sensación de salir un nombre propio como es el de Borja Mayoral, que podría salir en este mercado. El Valencia saltará esta noche con la baja por sanción de Gallá y la ausencia de Almeida y Ugrinic por lesión. La realidad es que estamos muy pendientes del mercado, lo hemos dicho, está eclipsando el partido de esta noche ante el Getafe, pero la nota positiva del día de ayer fue que el Valencia ya hizo oficial el fichaje de Ramazzani y que, como hemos contado hace apenas un minuto, el Valencia ya ha inscrito en la liga al jugador procedente del Leeds United. Ya ocurrió con Rioja la pasada temporada, que sin entrenar tuvo protagonismo en partido oficial, y desde luego que el deseo de Carlos Corberán en que estuviera el jugador ya sobre el terreno de juego de Mestalla era una prioridad absoluta, a falta de ese delantero, de ese jugador referencia que sigue buscando el Valencia. Veremos si finalmente es Sadik o no es Sadik, y que estaremos muy pendientes de todo el mercado de fichajes en estos últimos 3 días de mercado. Que te quedes a perdernos, quiero perder hasta el apellido, quiero. Y cogemos el AVE y nos marchamos hasta la capital de España, más concretamente al sur de Madrid, para conocer la última hora del Getafe Club de Fútbol, que llega a Mestalla con 6 de 6. Pleno de victorias en estas 2 primeras fechas. La realidad es que a nivel deportivo es todo, una maravilla, pero da la sensación de que está eclipsando el mercado de fichajes la vida, el día a día del equipo de Bordalás. Por eso nos marchamos ya hasta Madrid para escuchar a nuestro compañero Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Noel, ¿qué tal? Muy buenas. La realidad es que es una maravilla, como decía, a nivel deportivo el equipo, sí. Pero primero, antes de entrar en el partido de esta noche, el caso Uche está dando y de qué hablar. Sí, es una maravilla empezar con 6 de 6, pero estamos aún, no hemos llegado ni a septiembre y la Liga acaba en mayo. Ahora pierdes 2 partidos y todo lo que parecía ahora que es perfecto y que va el Getafe volando, en 2 semanas, como te digo, puede cambiar totalmente. Y lo que tú dices, el caso Uche, sobre todo antes de ese partido contra el Sevilla, que parecía que estaba vendido, el propio presidente del Getafe, el propio Ángel Torres, lo dio por vendido. De hecho, es que estaba el acuerdo entre los clubes ya hecho, pero bueno, parece que se ha roto un poco esa negociación con los Wolves, sobre todo porque no han llegado a un acuerdo con el jugador y con su representante, y ahora parece también que el que puede salir del Getafe es Borja Mayoral. Pero te digo, que a pesar de todo el revuelo que está habiendo, que puede irse Uche, puede irse Mayoral, está sonando que se puede ir uno de los dos. De hecho, es que si no se va ninguno, el Getafe no va a poder inscribir a sus fichajes ni fichar a ningún jugador más si es que lo tiene pensado, pero ambos están convocados para el partido de hoy contra el Valencia.
Claro, esa era mi pregunta muy importante, porque esta noche están disponibles tanto uno como otro, más concretamente nos centrábamos sobre todo en Uche, ahora que has nombrado a Borja, pero están disponibles y pueden jugar esta noche sin problemas ante el Valencia. Sí, sobre todo Uche, le preguntaron ayer a Bordalás por él en rueda de prensa y él dijo que el jugador está bien, él quiere jugar, que está convocado para el partido de hoy. Sobre Mayoral no dijo nada, pero hace poquito ha salido el equipo rumbo al aeropuerto para viajar ya a Valencia y se ha visto a Borja Mayoral subiendo al autobús del club, así que también damos por hecho que irá convocado el delantero parleño. Digo damos por hecho porque el Getafe, no sé si es por todo este problema con las inscripciones o qué, pero en estas 2 primeras jornadas de Liga no ha subido convocatoria ni a sus redes sociales, ni a su web, ni nada. Entonces, lo que te digo, Uche porque nos lo confirmó el propio entrenador y Mayoral, porque se le ha visto hoy subiendo al autobús del equipo, te digo que van convocados con el Getafe, contra el Valencia. Y es que es aún más llamativo, lo has comentado tú antes, ¿no? Que no pueden inscribir a todos los jugadores si no dan salida, en este caso a Uche o a Borja Mayoral, pero es que es muy llamativo, Pablo, que un equipo como el Getafe, que es cierto que es peleón, que es un equipo asentado evidentemente en primera división, pero no llama la atención que con los mimbres que tiene haya conseguido 6 de 6. Sí, llama la atención muchísimo. O sea, de hecho, tú le preguntas a cualquier aficionado del Getafe y para nada se imaginaba no solo empezar con 6 de 6, sino es que 6 de 6 en 2 campos dificilísimos como son Balaídos y como es el Sánchez Pizjuán, encima con muy buenas sensaciones, sobre todo el partido en Balaídos. El equipo dejó unas sensaciones buenísimas de conceder muy poco, de jugar a lo que Bordalás quería, de llevar el partido a su terreno, de ser muy efectivo arriba, que de hecho es lo que más le venía faltando al equipo tanto en pretemporada como en el final de la temporada pasada, es que le costaba un mundo, le costaba horrores hacer gol, y en esta temporada parece que es que con media llegada del equipo ya tienes ahí un gol o dos. Bueno, también la irrupción de Liso, que está siendo una auténtica locura y que, como te digo, con media ocasión te hace un gol, está siendo algo increíble para el Getafe. Y estoy obligado a preguntártelo por un viejo conocido aquí en Mestalla. Esto es fútbol, papá. Bordalás, bordándolo, nunca mejor dicho, en estas 2 primeras jornadas. Desde luego que, ¿cómo está viviendo él, desde el punto de vista de entrenador, toda esta situación? Que entiendo que será una locura, pero vamos, el castillo de naipes de momento sigue en pie. Es frágil, pero sigue en pie. Sí, Bordalás es un entrenador con todas las letras, es uno de los mejores entrenadores de la Liga, sin duda, y bueno, él lo está llevando un poco como se puede, sin excusas, es la frase que más repite, que no se pueden poner excusas, también la frase que más les dice a sus jugadores, porque al final la situación es la que es, te puedes quejar, te puedes lamentar lo que quieras, pero al final el fin de semana hay que estar para jugar con 10, 11, 20, los jugadores que tengas, y intentar competir. Eso es lo que está haciendo el Getafe, eso es lo que está haciendo Bordalás. Competir es otra de las palabras que más le gusta y que más está haciendo el Getafe, y sí, como bien decías, exentrenador del Valencia también, le guarda mucho cariño a esa ciudad también y al equipo, que lo comentó ayer en rueda de prensa, y con muchas ganas de ese partido, el entrenador alicantino también. Y Pablo, ¿cómo llega el Getafe esta noche a Mestalla? Pues bueno, llega con los mismos 13 jugadores de la primera plantilla que el resto de partidos, aunque bueno, en esos 13 no estaría incluido Da Vinci, por ejemplo, porque tiene ficha del filial, pero por un posible 11, si quieres que te cuente, lo más probable es que ¿sí? repita la estructura que viene repitiendo en estos partidos, tanto contra el Celta como contra el Sevilla. Yo creo que, bueno, David Soria empezará en portería, será una defensa de 3 con Diego Rico, Gené, y la única duda puede ser si el tercer central será Juan Iglesias o Domingos Duarte. En caso de que fuera Domingos Duarte, pues Juan Iglesias sería el carrilero derecho, Da Vinci jugaría por la izquierda, y en el medio estarían Mario Martín, Luis Milla y Arambarri, que por cierto Luis Milla es otro jugador del Getafe que está a un nivel a un nivel espectacular, y nada, arriba estarían tanto Adrián Liso como Cristian Tusuche, en caso de que no pase nada raro, de que, oye, pues se cierre un acuerdo finalmente por Uche y se vaya. Yo te diría que el nigeriano será hoy titular en la punta de ataque del equipo azulón. Pues veremos qué es lo que ocurre. No sé si 9 de 9 sería el mejor arranque de la historia del Getafe en primera división. Sin lugar a dudas, será uno de los mejores arranques del equipo de Bordalás esta noche en Mestalla, a partir de las 9:30, que evidentemente te lo contaremos aquí en tiempo de marcador de Radio Marca. Pablo Díaz, desde Madrid, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Noel. Adiós.
Y después de conocer la última hora del rival del Valencia esta noche, el Getafe Club de Fútbol, bueno, pues llamamos a la opinión y lo hacemos desde la agencia F con nuestra grandísima Paula Lerín. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Noel. Paula, antes de entrar en el partido de esta noche, te pregunto rápido, contestación, ¿tienes esperanzas de que Sadik recale en el Valencia? Bueno, creo que está más cerca que nunca. La operación ha pasado por muchas etapas y la verdad es que han sido etapas que no eran positivas y creo que ahora sí que la Real se está planteando en serio que Sadik pueda volver al Valencia. Hoy no ha entrenado y eso significa que ya, obviamente ya le veían como un descarte, pero significa que sí que se están planteando esa oferta del Valencia. Entonces, bueno, ayer se dejaba querer por comentarios a esa publicación de Ramazzani y bueno, el jugador más no puede hacer y creo que el Valencia va a esperarle y va a intentar que pueda volver porque creo que el jugador lo merece, que ha hecho todo lo posible. Se esperan 4 días frenéticos en el aspecto de mercado en el Valencia. No sé si vendrá a hablarnos de Maciño, de Romario, de Mijatovic, pero bueno, está con nosotros. Javi Teruel, el diario AS, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Noel? Hola, Paula, ¿cómo estáis? Maciño. Javi, ¿viene Sadik o no? Yo estoy convencido que sí, por eso de que mi experiencia me dice que los jugadores suelen jugar donde quieren. Y creo que Sadik tiene muy claro dónde quiere jugar, que es en el Valencia. Decía Paula del guiño ayer en Instagram o en redes sociales al fichaje de Ramazzani, y en todo el verano ha estado diciendo pública y privadamente que quiere jugar en el Valencia. Quedan 3 días de mercado, la Real yo creo que no tiene hueco, no lo quiere la Real, y yo creo que antes del lunes tenemos ya fumata blanca, yo creo que Sadik juega en el Valencia. Javi, acabas de nombrar ahora a Ramazzani. Hace apenas media hora, una hora que el Valencia ha inscrito en competición al nuevo jugador del Valencia, que está cedido hasta final de temporada sin opción de compra del Leeds United. Paula, Javi, ¿creéis que esta noche ya podremos verlo algunos minutos en Mestalla? Pues yo según vaya el partido, sinceramente. No ha entrenado, llegó en la madrugada del miércoles por la noche a Alicante, durmió poco, ayer revisión médica, conoció a sus jugadores, firmó contratos, hizo las fotos, no ha entrenado con sus compañeros y yo entrará a la convocatoria seguramente, porque hay varios jugadores del filial y alguno se caerá para que entre Ramazzani. Lo que no sé si jugará también habrá que ver cómo va el partido. Si el partido nos imaginamos que va 3-0 y tiene minutos y tiene posibilidades, podría entrar, pero yo creo que igual está en el banquillo, dinámica de grupo y debuta después del parón. Sí, en convocatoria va a entrar. Además, ayer ya lo dijo claramente Carlos Corberán, que su entrada o no en la convocatoria dependía de unos trámites burocráticos. Se ha podido inscribir además hace nada. Y bueno, sí que es verdad que no ha entrenado todavía, pero también es verdad que a mí no me sorprendió, pero sí que fue algo llamativo que en la primera jornada los 6 fichajes ya debutaron. Entonces, bueno, sí que es verdad que no se ha esperado Carlos Corberán para utilizar a las nuevas incorporaciones. 3 fueron titulares, otros 3 salieron desde el banquillo y también dependerá mucho del partido y de lo que requiera y hasta dónde te lleve el equipo de Bordalás, que está intratable y parece mentira, ¿no?, que con tan poquito haga tanto. Dime, Javi, sí, perdón. Si juegas, pero con sus compañeros se expresa un poquito mejor con la prensa. Que hable un poquito más, porque vamos, correcto. La salida de la revisión médica en el IMED, joder, que cuesta decir, oye, estoy bien, estoy contento. Estoy bien, pulgar arriba, ¿no? Pulgar arriba, no, vamos a por los 3 puntos, o sea, en serio. Pero bueno. No, pero mira, lo estaba comentando antes con Luco, que si no recuerdo mal, la temporada pasada ocurrió lo mismo con Rioja, ¿no? Que Corberán lo puso prácticamente sin entrenar, o creo que sin entrenar. O sea, que quiero decirte que esta dinámica ya no es una locura. Pero la diferencia con Luis Rioja es que él sí que jugó con el Alavés en la primera jornada de Liga. Luego la segunda ya fue, que creo que debutó contra el Celta, si no recuerdo mal. Pero ya jugó minutos aquí en la Liga, Ramazzani está más parado, viene de la Liga inglesa, llegó de madrugada, no lo sé, a mí me sorprendería que jugase hoy, pero vamos, todo puede pasar. Sí, a ver, sí que es verdad que las 2 últimas convocatorias del Leeds no entró tampoco, pero es que depende tanto del partido, de lo que requiera, que bueno, veremos, pero sí que es verdad que espero que la conversación y sea todo más fluida con tus compañeros en el vestuario, porque joder, sí, me cuesta, ¿no? No sé.
Supongo que con Corberán habrá hablado algo más. No, espero que sí, espero y lo deseo por el bien del Valencia. Mira, esta mañana estaba leyendo a Fernando Álvarez en Marca y daba un detalle muy interesante, ¿no? De que da la sensación de que este mercado de fichajes está eclipsando absolutamente todo a lo que deportivamente se refiere, pero no hay que olvidar que el Valencia ha sumado un punto de 6, da la sensación de que no se está cuestionando en ningún momento a Corberán, pero sí marcharse sin ganar al parón de selecciones, conseguir 2 puntos de 9. Eso puede generar un run ya en Mestalla. Entiendo que no está en juego para nada Carlos Corberán, pero quizás ya empieza a oler mal un poco, ¿no? A ver, yo creo que run en Mestalla, yo creo que Corberán tiene crédito bastante, me refiero, se lo ganó. Sí, después de la temporada pasada, desde luego, Javi, desde luego, de la temporada pasada. Pero sí que es verdad que un punto de 6 de momento, la imagen en Pamplona no fue la más adecuada o la que los aficionados de Valencia esperan, aunque sí que es verdad que estuvo cerca de empatar, pero la primera parte para mí de Valencia fue muy mal allí en Pamplona. Hoy viene el Getafe de Bordalás, que sabemos todos cómo se gastan, y sí, sabemos también cómo Mestalla, que un empatito hoy, un partido complicado, pues no digo que haya haber algún pitido, que haya algún, pero sí que puede haber algo que pueda merecer run en Mestalla. Yo creo que Corberán tiene crédito, más que ganado por parte de la afición de Valencia, por supuesto, y por parte de la directiva de Meriton, en este caso, de Ron Gurley y Kialdim y compañía. Así que, no sé, pero Valencia tiene que empezar a ganar ya, porque si no, 3 jornadas seguidas sin conocer la victoria, sería empezar con mal pie, igual que empezó la temporada pasada. Sí, sería vital. Y yo ayer haciendo la previa y escuchando a Corberán en rueda de prensa, sí que pensaba, está todo muy tranquilo porque la realidad es que es uno de 6, pero claro, ves también como el Atlético de Madrid no para de pinchar, como hay varios equipos que están ahí. Yo creo que es algo que, bueno, que estás empezando la temporada, que bueno, que llevas un balón enseguida, pero sí que es verdad que yo creo que esa primera victoria debe de llegar ya, y obviamente ese run en Mestalla no va a estar, pero sí que es verdad que a mí en la primera jornada ya vi ese ansia por ganar. Yo creo que al final esta final de temporada del año pasado, que fue tan bueno de la temporada anterior, ha hecho olvidar un poco de dónde venía el Valencia, de dónde venía de luchar por no descender, y parece que este mercado de fichajes lo ha maquillado un poco todo. Y veremos porque sí que es verdad que hay fichajes que pues, de momento no están dando ese nivel, y veremos qué es lo que hace Carlos Corberán esta noche. No, mira, lo que decía ahora Paula, Javi, da la sensación de que este mercado de fichajes ilusiona, entre comillas, para no vivir con a la soga al cuello por aquello del descenso, intentar soñar por algo más. A ver, sí, yo creo que es un tío positivo, tú me conoces, soy un tío optimista, positivo, y quiero pensar que sí, pero también te digo una cosa, los fichajes de Valencia, jolín, es que no fichaba a Ugrinic, que yo no lo conocía absolutamente de nada, no me escondo, a Santa María, yo tampoco. Yo tampoco lo conocía, a Copete, pues que era el tercer central del Mallorca, a Raba, que sí, que tiene mucha calidad, pero defiende con el Leganés, a Danjuma, que lo echaron del Villarreal, que no triunfó en el Girona. Veremos qué pasa con Ramazani. Quiero decirte, es un mercado de fichajes que sí, que se ha movido más que otras temporadas, y quizá por eso estén los valencianistas pues un poquito más motivados y más contentos con lo que ha pasado, pero si lo piensas, realmente no ha venido ningún jugador diferencial que vaya aquí a romperla, que ojalá me equivoque y mañana Ramazani, Danjuma, Santa María y todos, pues vamos, triunfen. Pero creo que tampoco tiene un equipo de Valencia para decir, oye, este año sí o sí Europa, porque yo creo que no. ¿Mejora todo el año pasado? Pues no lo sé, porque yo creo que el equipo se construye hacia atrás, y creo que el Valencia, con la salida de Mosquera y el fichaje de Copete, pierde, para mí, a día de hoy, que igual luego en diciembre me callo, mi Copete me cierra la boca, pero creo que pierde, y creo que a Valencia le falta algo ahí atrás. Creo que al centro del campo, Santa María y Uric, quiero verlos, y de momento no estoy viéndolos, y de momento me parece que confía en Pepelu y Javi Guerra. Veremos si esta noche tiene oportunidad de jugar el francés por Pepelu, pero tampoco veo ese equipo que digas, oye, se ha mejorado en todas las líneas, se ha mejorado. No lo sé, sinceramente no sé. Me gusta, quiero ser positivo y pensar que sí, pensar que todo va a cambiar y que el Valencia va a sufrir muchísimo menos que la temporada pasada, pero tampoco me parece un mercado de fichajes espléndido del Valencia. Sí, porque se ha movido, simplemente. Sí, yo creo que le Paula, va a ¿tú eres un poco más positiva? Sí.
Bueno, a ver, yo creo que lo de Pamplona fue un poco un bofetón con la mano abierta y un bajar al suelo porque había muchísima ilusión con los nuevos fichajes. A mí lo que sí que me gusta, yo no soy tan positiva, la verdad, no soy como Javi. Yo siempre tiro a estar un poco más perfil bajo porque creo que así cuando me llegue la leche pues me va a doler menos. Eso es un poco mi filosofía. Muy bien. Paula, el momento de vivirlo eres más feliz, ¿eh? Ya, pues por eso. Es cierto, no te lo esperabas, muy bien. No yo salí del examen siempre pensando que había sacado un 10 y luego suspendía siempre, pero... Claro, hay formas y formas de afrontar la vida. Pero sí que es verdad que creo que el mercado, y a mí lo que sí que me ha gustado es que son más jugadores en propiedad y que vas a tener un poco más de tiempo, que no va a ser una cesión sin opción de compra o con una opción de compra que obviamente el Valencia no puede asumir y que van a hacer una temporada a lo mejor buena, a lo mejor no, y que luego se van a ir. A mí eso sí que es lo que me gusta de este mercado de fichajes y creo que es un poco ese cambio, ¿no? Que son para más años y no son cesiones. Cesiones al final, pues tienes a Julián Zabala, tienes ahora a Ramazani, y bueno, si vienes a Sadik, pues otra vez es una cesión porque obviamente no puedes competir por el precio de Sadik, pero es a mí lo que sí que me gusta y me da un poco más de esperanzas de que, pues bueno, Carlos Cuadrán puede trabajar con el jugador y ya sabemos que el técnico de Chespe saca la mejor versión de todos, entonces pues tiene crédito y pues cómo no confiar en él, en que pueda sacar la mejor versión de Copete, que sigue en el primer partido, ya me estalla, hubo un poco de run con el jugador porque no hizo un buen partido, es la realidad, y veremos qué tal las nuevas incorporaciones. Es verdad que yo tampoco pues conocía a Uribe, tampoco conocía a Santa María, pero sí que es verdad que lo que vi de ellos en el primer partido me gustó, pero vimos muy poco, la liga es muy larga y muy competitiva. Mira, estaba comentándolo también Javi, no sé si tenéis dudas de un posible 11, me genera dudas sobre todo Pepelu Santamaría o la delantera, la posible titularidad de Hugo Duro, o creéis Raba Danjuma en la delantera, Pepelu Javi Guerra en el centro del campo. Yo creo que el gran cambio va a estar en defensa, yo creo que va a entrar Diacabí. Sí, bueno, sí, efectivamente, sí, me lo he dejado, perdón. Tárrega Diacabí, sí. Yo creo que va a ser Tárrega Diacabí, Jesús Vázquez por supuesto, porque no está Gallá, y además ayer Corberán no lo escondió, va a jugar Jesús Vázquez, lo dijo en rueda de prensa, por lo menos lo deslizó, no lo dijo claramente, y yo apuesto por el mismo 11 que jugó en Pamplona, tanto Pepelu como con Javi Guerra y arriba Raba con Danjuma. Yo creo que Danjuma quiere darle oportunidades, quiere meterlo en dinámica de equipo, quiere que tenga ese buen feeling para volver a demostrar el futbolista que todos sabemos que es, pero hace años que no vemos, y en el campo pues yo creo que va a seguir Pepelu y veremos después del parón qué pasa, porque tendrá 15 días más el Valencia a partir de mañana para preparar una pequeña mini pretemporada para ya empezar a entenderme la liga ya en serio, es decir, con todos tus jugadores, con Ramazani, con Sadik si llega, con los dos mediocentros que llegaron hace 15 días, no sé, yo creo, ya he puesto por Pepelu Javi Guerra y arriba Danjuma Raba. Mira, pues a mí lo que me crea más dudas es la delantera. No sé si volverá Hugo Duro o no. Creo que Pepelu va a seguir siendo titular. Y luego en defensa yo creo que a lo mejor sí que... Pero no lo sé, porque en Paterna ha probado con Diacabí, es una realidad. Pero sí que creo que a lo mejor cargarte a Copete tercera jornada de Liga... No lo sé, no sé cómo se puede gestionar eso el jugador, porque si quieres que rinda buena temporada, a lo mejor le estás dando ya un mensaje bastante claro. No lo sé, ahí es donde tengo más dudas. Yo creo que a lo mejor sí que sigue con Copete, y en la delantera no sé si no volverá Hugo, aunque Danjuma pues no lo hizo mal, y es un jugador que a Corberán le gusta mucho y que siempre lo destaca en rueda de prensa, y que pues tiene esa versatilidad que puede jugar tanto pues por el centro como por el costado izquierdo. Pues veremos a quién pone Carlos Corberán esta noche. Lo que está claro es que Aguirrezabala será el portero titular. Javi, Paula, gracias por estar aquí en directo Marca Valencia. Un abrazo. Otro, encantado. Adiós. Seguro que sabes que los besos de mamá y papá te curan cuando estás malito. Pero ¿a que no sabías que si corres curas? Por eso todos tenemos que correr para que los niños que están malitos se pongan buenos. ¿Te apuntas? Participa el 27 de septiembre en la carrera Cris Cáncer. Entra en carreracriscancer.org y ayúdanos a curar el cáncer infantil con investigación. Espera, a ver, ¿qué dices? Que este verano en Radio Marca no descansamos. Te damos todo el deporte. Nations League, Mundial de Clubes. ¿Y por qué estabas amordazado? Porque tienen miedo a que pidamos vacaciones. Con tanto lío. No me extraña.
Radio Marca. Este verano te seguimos contando el deporte. ¡Me voy! Estemos quienes estemos. ¿Tú también te vas de vacaciones? ¡Que no cuente, Isra! Disculpe, ¿me haría un sitio aquí para poner la sombrilla? Gracias, es usted muy amable. Consecuencia extraña nos unía un beso sobre el cogedor. 1:35 de la tarde, ya nos metemos de lleno también en el primer turno de esta tarde con ese Levante Unión Deportiva que se enfrentará ante el Elche en el Martínez Valero en esa tercera jornada de la Liga. La realidad es que el Levante llega a esta fecha, bueno, pues con 0 puntos en el casillero, es cierto, pero me da la sensación de lo bueno, lo positivo, lo mejor que hemos podido ver de este Levante es que compite, y es un dato muy, pero que muy importante, analizando las dificultades que tiene el equipo en este mercado de fichajes / inscripciones, que por cierto hay novedad y que ahora la contaremos. Pero el Levante se enfrenta en este primer derbi de la Comunitat Valenciana de esta temporada ante un Elche que llega sin lugar a dudas con la flecha hacia arriba. El Levante que llega a esta tercera fecha con 4 ausencias, la de Maturro, Arriaga, Alfonso Pastor y Colla, que ayer ya conocimos la lesión, el alcance de la lesión, de ese esguince en uno de los tobillos, que recibió también un golpe que, bueno, pues que maximizó en este caso los daños del atacante, y que confirmó que estaría ya al 100% de cara a esa siguiente jornada, después del parón de selecciones. La noticia a esta hora es que el Levante ya ha inscrito en la Liga a Matthew Ryan, el guardameta que apenas ha estado 2 días en la ciudad de Valencia, y el otro nombre propio, Ola Sagasti, que es la grandísima noticia de esta jornada en cuanto a nombres propios, porque iba a decir Corberán, porque Calero ya poco a poco va recuperando a esos jugadores que desgraciadamente se lesionaron durante esa pretemporada, y que es una grandísima noticia que vuelva a esa convocatoria, a dinámica ya de grupo con total normalidad. Y que Rosada, que es otro nombre propio que ayer apuntó el propio Julián Calero, que a pesar de que ha recibido el típico bocadillo, ha conseguido entrenar con normalidad. Hoy estará dentro de la convocatoria sin ningún tipo de problema, aunque no apunta para el 11 titular, que desde aquí, desde esta casa, al igual que desde marca.com, veremos con qué portero sale, porque es la grandísima duda. Ahora se lo preguntaremos en un ratito a nuestro compañero de Superdeporte, Rafa Esteve, si finalmente Calero dará la titularidad a Matthew Ryan, que es la sensación que da la llegada del guardameta australiano, que Matthew Ryan será el portero titular de este equipo en detrimento de Pablo Cuñat. Veremos qué es lo que ocurre. La apuesta, en este caso, como digo, insisto, de esta casa, es que saltará con Matthew Ryan en portería, con Tol Yandela, el Guezaba Cabello y Manu Sánchez en defensa de 5, con Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugué, y arriba Iván Romero y Morales. Esta es la última hora de Levante, y por eso nos marchamos hasta Elche para hablar con nuestro compañero José Antonio Gil, para conocer cómo llega el Elche. Hola Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Porque entiendo que después de esos 2 empates, es cierto que el equipo no ha ganado, pero no ha perdido ante dos grandes rivales que estarán luchando la parte alta. Me imagino que la ilusión por las nubes. Sí, la ilusión por las nubes, especialmente, pues bueno, por hacer buenos partidos, especialmente el del Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en el que se deja una buena sensación en el conjunto ilicitano, y a la espera de poder lograr esa primera victoria, y que si además fuera en el día de hoy, además frente a un rival directo de cara a esa pelea por la permanencia, pues ya sería redondear un inicio de temporada pues muy positivo e incluso prácticamente inesperado para la parroquia franjiverde. Me llamaba mucho la atención ayer, Gil, que se le preguntaba a Calero sobre el partido de hace apenas unos meses en Segunda División. El técnico del Levante apuntaba que no espera el mismo partido, y precisamente Sarabia decía todo lo contrario, que esperaba un partido muy, muy parecido. ¿Cómo lo ves?
Sí, hombre, evidentemente las circunstancias que son diferentes, que ahora los dos equipos están en primera división, no es tanto un ambiente a final como sí que era aquel del tramo final de la temporada, pero bueno, sí que se puede dibujar un partido que sea bastante similar en ese sentido, porque tanto Levante como Elche en aquel partido iban a por la victoria y ahora también harán lo propio en circunstancias muy parecidas. Es verdad que el Levante tampoco ha ganado, que no ha podido sumar en ninguno de sus partidos, pero bueno, evidentemente una victoria en el día de hoy, en ese duelo directo por la permanencia, aunque sea quizás demasiado temprano para verlo así, cambia todo el arranque de temporada de un equipo u otro, así que bueno, también hay muchos paralelismos respecto a ese partido, sin un tanto sabor a final el que hoy veremos en el Martínez Valero. Antes de meternos ya de lleno en el partido de esta noche, Gil, te pregunto por ese mercado de fichajes del Elche. ¿Qué sensación te da? ¿Te motiva ver esos nombres propios? Por ejemplo, el de Rafa Mir, que la temporada pasada estuvo aquí en Valencia. ¿Cómo ha caído ese mercado de fichajes en el Martínez Valero? Bueno, ha caído muy bien. Había dudas al principio, como siempre pasa en este Elche, que se espera mucho al cierre de mercado, y aún de cara al 1 de septiembre se esperan incluso 3-4 fichajes más que puedan mejorar lo presente, o sea que se espera un final de mercado de fichaje muy movido y quizá muy alegre, pero ha gustado que el Elche, pues bueno, ha ido haciendo los deberes poco a poco, y a la primera jornada de Liga ya llegó prácticamente con los fichajes importantes hechos, fichajes ilusionantes como es el de André da Silva, el de Rafa Mir, que además frente al Atlético de Madrid ya ha visto portería y quizás se puede desquitar de todo lo que tiene personalmente para centrarse en lo deportivo, y eso sería una fantástica noticia para el conjunto ilicitano. Y aunque ha habido bajas sensibles como son la de los Nico Fernández especialmente, parece que se están supliendo bien y con futbolistas que están dando una muy buena versión, como es el caso de Maraguado, incluso también de Febas, y una de las sorpresas en esta temporada, que por allí también conocéis muy bien, un Germán Malera, que además vio portería en ese primer partido y que está dejando muy buenas sensaciones. Y te pregunto, ¿con qué llega Sarabia esta tercera jornada? Pues prácticamente con todo para este partido, tiene donde elegir, y tomando nota también de lo que viene siendo estos dos primeros partidos. Rafa Mir, que sufrió un pequeño golpe en el tobillo, ha estado esta semana entre algodones, pero podrá ser de la partida sin ningún problema. Se ha recuperado de ese golpe frente al Atlético de Madrid y podrá donde elegir, con 11 muy similares a lo que ya hemos visto, y sobre todo reforzando el centro del campo con Febas, con Aguado y quizá también con Mendoza, y con Iñaki Peña, que sí que podría estar en la convocatoria, el recién llegado desde el FC Barcelona, pero el propio míster ya ha asegurado que el titular, por lo menos en el día de hoy, será Matías Dituro en la portería. Pues veremos qué es lo que ocurre. Mira, estaba analizando ahora, Gil, la última victoria del Elche en el Martínez Valero ante el Levante, y que remontarse a 2021. Ya ha pasado algunos años, pero me da la sensación de que el Levante llega mermado, sobre todo por aquello de las inscripciones. No sé cómo veis al Levante desde Elche. Sí, con mucho respeto y consciente de que aquí en Primera División no te puedes despistar. Has podido empatar en casa frente al Real Betis, por ejemplo, sin ir más lejos, pero cualquier rival te puede pintar la cara. Además, un Levante que se ha seguido muy de cerca, que ha hecho buenos partidos en este arranque de temporada, aunque no ha tenido esa suerte en los últimos minutos, y con mucho respeto y queriendo dejar un poquito al lado las euforias, como también pasó en ese partido del tramo final de la temporada anterior, donde quizá había mucha euforia en el conjunto franjiverde, de que ya se veía prácticamente como el partido donde el equipo virtualmente ascendía. Y mira lo que pasó, un buen repaso por parte del Levante, así que se le tiene mucho respeto, aunque quizás sea pues un león herido, con esos problemas en las inscripciones y en ese mercado de fichaje, pero con mucho respeto, que ya hace bien poquito tenemos ese recuerdo que no se olvida de cómo pues bueno le pintó la cara al conjunto franjiverde, así que hay que tenerle siempre mucho respeto y dejar las euforias a un lado, que esta semana evidentemente todo el mundo está muy eufórico, muy contento con este arranque de temporada, pero esto solo ha hecho empezar y todavía no ha llegado a la primera victoria. Pues veremos qué es lo que ocurre. Lo que más me gusta es que tenemos un nuevo derbi de la Comunitat en Primera División, y eso siempre es importante para nuestro fútbol. José Antonio Gil, desde Elche, muchas gracias por estar aquí en directo Marca Valencia. Un abrazo. Un abrazo muy grande. 1:44 de la tarde, que ganas tenía que también llegar a este momento, para hablar con nuestro amigo desde el diario Superdeporte, Rafa Esteve. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Noel, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafa, la realidad, ahora hablaremos sobre el tema mercado, sobre todo el nombre propio, Carlos Álvarez, pero primero,
cómo se vive de diferente en estas 2 primeras jornadas en Elche, un equipo recién ascendido, y en el Levante, que es cierto que ha competido, pero aquello de no conseguir un punto en las 2 primeras jornadas y el Elche empatar ante 2 grandes rivales como Betis y Atlético de Madrid en el Metropolitano, da la sensación de que llegan a esta tercera fecha de manera completamente diferente. Totalmente. Al final es un poco la percepción de que uno ha entrado con el pie derecho y otro ha entrado un poco torcido en la categoría. Al final duele que el Levante no tenga ningún punto en estos 2 primeros partidos, sobre todo porque al final sí que es cierto que yo en contra Alavés pues no vi un equipo lo suficientemente fino como para salir victorioso, pero que sí, al fin y al cabo, y dentro de lo que fue un partido muy plano por parte de los dos, pues el empate era lo más justo, y a todos se nos... Aún yo creo que ya no, porque esta tarde ya hay partido, pero durante toda la semana hemos tenido un poco el regusto amargo de ver cómo los puntos se escapaban en el último suspiro por una acción desafortunada contra el Barça, ¿no? Entonces sí, al final son 2 equipos que han ascendieron cada uno a su manera, pero implantando su estilo, y la realidad es que de la misma manera que uno ha entrado muy bien en la categoría, otro no es que haya entrado mal, sino que ha entrado, insisto, con el pie izquierdo. Pero hoy es un día, ya lo ha dicho el compañero de Elche, al final allí al Levante le tiene mucho respeto porque es un equipo al que no le ganan con facilidad o cuyos precedentes en las últimas temporadas pues no son beneficiosos para el conjunto franjiverde. Entonces, pues bueno, acogiéndonos a eso y sobre todo sabiendo que el equipo pues tiene ese orgullo herido de no haber conseguido ningún punto, pues el equipo ojalá esta tarde estrene ya su casillero en Primera División. Lo más importante de todo, lo que hemos contado hace apenas unos instantes, es que, y ayer también lo apuntaba Julián Calero, que esperaba que no hubiera ningún tipo de problemas, que ya Matthew Ryan y Ola Sagasti están inscritos en la Liga, al igual que Alfonso Pastor, que estaba lesionado por haberse roto un dedo durante la pretemporada, aparece también como jugador inscrito en la Liga. No sé, Rafa, qué sensación te da el fichaje de Matthew Ryan y, sobre todo, da la sensación de que ha llegado para ser titular. ¿Lo ves hoy en la portería del Levante? A mí Matthew me da buenas sensaciones porque coincido con lo que dijo ayer Julián Calero durante la rueda de prensa, asegurando que un portero con 33 años evidentemente pues puede dar la sensación de que va a firmar un último contrato, a vivir una última experiencia en la cual las exigencias a nivel personal pues no sean tan altas como en el inicio de su trayectoria. Pero yo creo que el caso de Matthew es un poco excepcional, ¿no? Porque viene de hacer muy buenos partidos con el Lens. Es un portero que ha tenido rodaje en el fútbol europeo durante estos últimos años, ha sido buen portero y que ha destacado allá donde ha ido. Sí que es cierto que en la Roma no tuvo mucho protagonismo, pero pese a ello se marchó al conjunto francés, al Lens, e hizo grandes partidos y al final yo tengo buenas sensaciones porque primero es un portero que viene rodado. Segundo, es un portero que pese a que haya estado sin equipo hasta los últimos días de mercado, pues ha seguido entrenando y ha estado en dinámica competitiva, ya que ha hecho pretemporada ahí en un conjunto por un equipo de allí de Holanda. Y al final a mí me encanta el complemento que hay a día de hoy en la portería y cómo se ha formado el puzzle en esa posición del campo. Un portero muy joven como es Pablo Campos, al que le auguro un futuro prometedor, y un Matthew Ryan que ha tenido una trayectoria muy interesante en el viejo continente y que, insisto, yo creo que llega aquí al Levante a aportar experiencia, a aportar todo lo bueno que tiene como portero, que es seguridad bajo palos, es un portero que manda, es un portero al que le gusta jugar con los pies, es un portero que para, que al final parece que sea una cosa insignificante, pero es un portero que registra grandes paradas a lo largo de sus partidos. Y bueno, no sé si va a llegar para ser titular. Lo que sí que todos sabemos es que Calero ha insistido en la incorporación de un portero más veterano, consciente de que ya tenía bajo paros a 2 porteros, insisto, a los cuales les auguro un gran futuro, pero que todavía están por hacer, ¿no? Como son Pablo Campos y como Alex Primo. Entonces no lo sé, yo hoy no me atrevería a decir si lo va a poner de titular, pero yo creo que terminará siéndolo, insisto, sin determinar una titularidad de Matthew Ryan ni una suplencia de Pablo Campos. Creo que Pablo Campos va a seguir sumando partidos, tiene la confianza del club. Sin ir más lejos, hace una semana
se le renovó el contrato. Por lo tanto, estoy convencido de que la competencia de la portería va a ser muy alta, y yo insisto, yo creo que no va a jugar, por ejemplo, Matthew Ryan 30 partidos y Pablo 8. Yo creo que va a estar un poco más repartido, y yo creo que no va a haber un portero titular. Eso sí, al final yo creo que todos sabemos cómo a Calero tiende siempre hacia la veteranía. Entonces, pues bueno, vamos a ver, es una opinión personal la que tengo yo con los dos porteros. Yo creo que no va a haber un rol de titular y de suplente. Yo creo que los dos se van a complementar y van a pelear cada semana por defender la portería del Levante. Sí, de hecho me llamó mucho la atención y me gustó mucho escuchar a Calero porque me recordaba sobre todo a la época de Cavani cuando llegó al Valencia, que quería estar en ese Mundial, y ayer Calero lo apuntó, que el deseo de Raya no era venir para, como tú has dicho, ¿no?, jubilarse en Primera División, sino que va a luchar la portería y va a dar el 100% para estar. Rafa, ¿qué esperas del Levante esta noche? Me da la sensación de que va a ser un partido muy, pero que muy complicado. Probablemente, me atrevo a decir, de los 3 partidos que ha tenido el Levante, bueno, que va a tener en los 2 partidos, mejor dicho, que ha tenido el Levante, al margen de la altura que puede ser un partido ante el Barça, pero mucho más complicado de lo que probablemente parece, por aquello de que es un equipo recién ascendido. Sí, pero al final uno se pone a analizar y yo creo que no va a haber partido sencillo en esta andadura en la élite. No, desde luego, en primera desde luego. Va a tener creo que el Levante va a tener semana tras semana partidos muy difíciles, muy particulares, y donde la concentración y la exigencia tiene que ser elevada, porque ya te digo, al final en la categoría no espera a nadie. Ya lo dijo el propio entrenador ayer en rueda de prensa, que la categoría está muy bien, pero hay que empezar a puntuar porque aquí nadie espera a nadie. Y al final yo tengo también un poco la sensación de que el partido del Alavés es totalmente diferente al que hubo la semana pasada y es totalmente distinto al que va a haber hoy. El de hoy a mí me da la sensación de que es muy complicado, porque primero el Elche va con la flechita para arriba, y eso es una evidencia. No todos los equipos... Muy importante a nivel anímico. Sí. No todos los equipos son capaces de puntuar en el Riad Metropolitano. Además, en el partido inaugural de la temporada frente al Betis en casa, yo tuve un poco la percepción de que quizás merecieron un poco más y que ese empate incluso le supo a poco. Y además este es un equipo que ha fichado futbolistas interesantes por antonomasia dentro de esos futbolistas que han firmado, más allá de Redondo, que me parece un centrocampista muy interesante y con mucha proyección. Pues yo creo que los nombres de Andrea Almeida y Rafa Mir elevan su punta de lanza, ¿no? Y más después de haber perdido a los Nico, y sobre todo siendo conscientes de que Mourad la temporada pasada les dio muchas aportaciones en términos ofensivos, pero que quizás para la primera división se le pueda quedar un poco corta la figura de Mourad, ¿no? Entonces esas ausencias o esas bajas las suplen con 2 delanteros de muy interesantes. Yo creo que vienen un poco con la sensación de resarcirse tras malas épocas en tiempos anteriores. Y ya lo dijo ayer el propio Eder Sarabia, que estaban creando un ideal de club que era bastante interesante. Muchos futbolistas han llegado a Elche un poco con la perspectiva de hacer un gran año y de ser convocables para el próximo Mundial. Mismo caso que, como tú hubieras dicho antes en la introducción de esta pregunta, Matthew Ryan llega un poco con esa intención al Levante, ¿no? La de apurar sus últimos años como futbolista profesional con el objetivo de vivir un último Mundial, quién sabe, ¿no? Pero al final el Elche creo que va a ser un partido muy complicado, porque todos pensábamos que el equipo de Eder Sarabia quizás podría tener más dificultades en la élite. La temporada pasada vimos a un Elche con un estilo de juego muy combinativo, muy asentado en el 4-3-3, un equipo al que le gusta mucho dominar el balón, y así con altos niveles de posesión pues fue escalando y terminó consiguiendo el ascenso. Y todos pensábamos que en esta categoría, donde hay futbolistas tan diferenciales y donde los detalles marcan la diferencia, iba a tener un poco más de problemas, ¿no? Pero no solamente estamos viendo a un Elche que mima el balón y que siempre combina o realiza jugadas largas a través de pases y de un alto nivel combinativo, sino que encima es un equipo
sin ir más lejos la semana pasada contra el Atlético de Madrid, a base del contragolpe pues le empató al conjunto del Cholo, ¿no? Por lo tanto, creo que es un equipo que va a mantener su identidad, que la identidad que le ha llevado a la primera división, pero que no va a renunciar a tener más armas, ¿no? Al final la categoría es la que es. Uno si vive con una idea durante su andadura en la élite, pues va a tener muchas dificultades y Eder Sarabia, con el pedazo de entrenador que es ahora, se habrá dado cuenta a las primeras de cambio. Así que yo espero un partido muy complicado. Pues veremos qué es lo que ocurre, estaremos muy pendientes, evidentemente lo contaremos aquí todo en Radio Marca a partir de las 7:30 de la tarde. Rafa Esteve, evidentemente te leeremos a ti en Superdeporte. Un abrazo. Un abrazo, Noel, gracias por la llamada. Y en nuestros últimos 4 minutos hablaremos evidentemente también de baloncesto, porque ayer debutó la selección española, que a mí me gusta etiquetarla como la selección taroncha, con tanta presencia de jugadores de Valencia Basket. Ya nos escucha de manera fugaz José Ramón Alba. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Joserra, evidentemente ayer menudo desastre de España, pero yo que soy bastante positivo, que siempre intento ver el vaso medio lleno, la verdad es que da gusto ver a una selección española con tantos jugadores taroncha. A mí me gusta ver la idea esa de transición, gente joven como Sergio Larrea, como Josep Puerto, como Jaime Pradilla, con esa experiencia que ya tiene de hace 3 años haber sido campeón de Europa en ese Eurobasket. Yo creo que a Escariolo hay que agradecerle la transición que haya hecho. Es verdad que haya tantos jugadores de Valencia que también ayuda a ese crecimiento de los jugadores a la hora de volver la temporada que está a punto de iniciar también de clubes, igual que hablábamos de Badio la semana pasada con ese gran trabajo que hizo en Senegal y que ya está de vuelta con Pedro Martínez. Y yo creo que es eso, que más allá del resultado, que es una España que pensamos que podía competir eternamente, pero algún día tenía que caer de forma tan masiva. Es verdad que Bosnia no está tan bien como podría haber llegado a este Eurobasket, entonces vamos a ver qué tal este partido mañana, pero sí, las sensaciones son malas, el equipo no llegó a carburar y aún así eso, yo creo que la transición y esa apuesta por los jóvenes es de agradecer por parte de Escariolo y sobre todo, como decías, esa selección taroncha que pinta mal al menos, pero pinta muy bien de cara a ese 2029 que será el Eurobasket aquí en España y que en Madrid, pues eso, esperemos que sea otra historia y que este verano sea un campo de pruebas, nunca mejor dicho. Y muy rápido, porque ayer Joserra también debutó otro taroncha, Darius Thompson con Italia, 75-66, cayó ante Grecia, tampoco tuvo una gran actuación. No, un jugador de circunstancias casi, porque esperaban a Di Vincenzo, llegó Darius Thompson para tener ese cupo extra de nacionalizado, por llamar de alguna forma, pero Pozzecco confió en otros jugadores que tiene más vistos, sobre todo Spisu, jugador de Zaragoza que lo tuvo también en su época de Sassari. Así que yo creo que esos primeros partidos, sobre todo, yo creo que a Darius, que llegó más tarde, también lo está integrando y que lo veremos más adelante en partidos, sobre todo como el que pueda haber contra España o el que puedan tener contra Bosnia y contra Georgia, porque al final es eso. Sabían que el día de ayer era difícil, Grecia es teórica primera de grupo y que está reservando un jugador importante para los días donde realmente se tenga que jugar las castañas, que Pozzecco sabe de esto bastante y tiene buenos movimientos y eso. Veremos a Darius Thompson con más minutos en pista seguramente en próximos partidos. ¿Le das alguna opción a España de poder meterse en los octavos? Sí, ganar a Bosnia. Si ganan a Bosnia, están dentro. No creo que Bosnia gane a nadie más que a Chipre, salvo que haya jaleo con Georgia, que lo dudo porque Georgia físicamente está bien. Así que yo no descarto que la selección taroncha sea cuarta de grupo y que con algún rebote igual incluso sea tercera. Pero bueno, sí, si pierden contra Bosnia ya sería otra historia, pero si ganan, yo creo que sí que van a pasar. Ojalá que sí, y que nosotros lo podamos contar, que la trayectoria de esta selección española con tantos jugadores de Valencia Basket, o por ejemplo la Italia de Darius Thompson, bueno, pues que tenga mucha vida en este Eurobasket. Te llamamos la semana que viene con un poquito más de tiempo, sobre todo para hablar de lo que viene, la temporada que viene ilusionante de Valencia Basket. Un abrazo muy fuerte, Joserra, gracias por estar aquí en directo Marca Valencia. Lo que dicta la actualidad, un abrazo. Pues llegamos ya a las 2 de la tarde, como decía José Ra, lo que dicte la actualidad. Bueno, pues la actualidad es que a partir de las 7:30 de la tarde Levante juega ante el Elche en el Martínez Valero y a partir de las 9:30 el Valencia en Mestalla ante el Getafe. Y te lo contaremos todo en tiempo de marcador aquí en Radio Marca. Nosotros volvemos el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde con más directo Marca Valencia. Buen fin de semana. Todo ese tiempo que nos ha faltado en mi madre y su ejemplo de roca contra el viento.
sido complicado desde el nacimiento. Últimamente pienso en el primer amor, lo mágico que fue.